Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 49. Soy el agua, el poder. Mientras ambas fusiones se observaban, una de ellas habló con la voz quebrada por el odio. Bastarda, murmuró la fusión de Jasper. ¿Te crees importante? Estela solo flotaba en el aire, observándola con una calma que parecía imposible en aquel caos. No respondió. No era necesario. En ese silencio, el mundo temblaba más que con cualquier insulto. De pronto, enormes columnas de agua empezaron a elevarse alrededor de Estela, formando un círculo inquebrantable. Jasper no tardó en ponerse tensa. «¿Podemos hablarlo, Rose?», dijo con la voz cargada de rabia reprimida. Las columnas cayeron de golpe frente a Jasper, y el suelo se abrió bajo sus pies, arrastrándola a una cueva submarina gigantesca. Estela descendió tras ella, cayendo en charcos que brillaban con luz rosada. El tamaño de la caverna era tan absurdo que la inmensa fusión de Jasper no alcanzaba ni la mitad de su altura. Estela caminó lentamente alrededor de su enemiga. Observó con atención cómo las manchas corruptas se extendían con rapidez, trepando por cada fragmento de su piel. «Tendré que hacerlo rápido», pensó Estela. «Necesito a Peridot intacta». Jasper escupió saliva contra el suelo. Miraba a la destructora de su diamante con un resentimiento visceral. Podía sentir dentro de su cuerpo a las 3 gemas atrapadas, luchando desesperadamente por liberarse. Un esfuerzo inútil. Esfuerzo nulo, gruñó, levantándose mientras pedazos de roca caían de su cuerpo gigante. Su mirada se clavó en Estela. La veía como Rose, incluso fusionada. Creía que hacía lo mismo que ella, que Rose estaba al mando y mantenía a Lápiz silenciada, como alguien perfecto debería hacer. ¿Era eso la perfección? ¿O solo lo decía para convencerse de que no era la corrupta entre las dos? Estela la miró sin emoción, pero pronto habló con voz firme. «Jasper, te daré una oportunidad». Jasper parpadeó, confundida, pues no esperaba eso. «Te desfusionas y podrás permanecer fuera de una burbuja», sentenció Estela. «Oh». Levantó un montículo de agua tan afilado como una lanza. «Lo hacemos por las malas». Jasper quedó en silencio un segundo antes de que su risa explotara como una avalancha. «Ja. Ja ja. Ja ja ja. Ja 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 ja». Se reía con desprecio, con locura, con orgullo roto. «¿Crees que tú tienes derecho sobre mí, Rose? Estás tonta». «No, peor que eso». Un casco se formó en su cabeza, y muchas piedras empezaron a flotar violentamente. De repente, invocó un escudo amarillo y una espada, como si quisiera burlarse de las armas que Estela podía usar. Estela se puso seria al instante. «¿Crees que podrás ganarme, Rose Cuarzo?», rugió Jasper. «Somos 4. No, soy yo contra ti. La perfección». Y sin más palabras, se lanzó directamente contra Estela. «Tendré que lucirme un poco», pensó Estela, sintiendo cómo la energía corría por su cuerpo. No muchas veces tenía la oportunidad de salir a la luz como una fusión y no iba a desaprovecharlo. Voló directo hacia Jasper, chocando con fuerza. Ambas comenzaron a golpearse sin descanso. Lápiz jamás habría pensado en combatir de forma tan directa, pero con la fuerza de Steven y el impulso de la fusión, podía permitirse actuar con confianza. 1. 2. 4. 20. 100. 400 golpes acumulados como un martilleo frenético contra roca pura. Estela reaccionó con rapidez y, aprovechando una apertura, creó una espina rosada y la hundió en el estómago de Jasper. La fusión escupió saliva de inmediato, pero lejos de rendirse, tomó la espada de una de las topacio atrapadas dentro de su cuerpo y trató de atravesarla. Estela invocó el escudo de Steven y se vio obligada a retroceder hasta una pared. La cueva entera comenzó a temblar. Rocas, minerales, incluso trozos de hierro crudo desprendidos de la tierra, comenzaron a salir disparados hacia Estela. «Carajo», pensó mientras volaba esquivándolos a toda velocidad. «Te mataré, Rose Cuarzo».
rugía Jasper mientras daba vueltas en espiral, aumentando la potencia de sus ataques, rodando por el interior de la cueva como un destructor de piedra. Jasper estaba lista para gastar absolutamente todo lo que tenía. Si lo dará todo, entonces es hora de darle un recuerdo, pensó Stella, rememorando la primera vez que Steven y Jasper se enfrentaron. Jasper cargó contra ella envuelta en un aura de fuerza bruta. Stella sonrió. Fue una sonrisa vacía, casi burlancia. Jasper lo notó tarde. Expansión de dominio, cabrona. Gritó Stella, invocando al instante una burbuja enorme que atrapó a ambas. Carajo. Alcanzó a decir Jasper mientras su cuerpo era comprimido. Intentó reducirse, pero con su tamaño descontrolado y las otras gemas tratando de liberarse dentro, apenas podía mantener el equilibrio. La burbuja siguió achicándose, presionándola como si exprimiera su arrogancia junto con su cuerpo. Stella notó que Jasper estaba llegando a su límite. No quería romper gemas. No todavía. Decidió deshacer la burbuja. Ambas cayeron, regresando a su forma original. Stella sintió un sabor metálico y escupió sangre al suelo. Se tocó la boca, sorprendida. ¿Con que esto se siente ser orgánico, murmuró, sacudiéndose la cabeza. Frente a ella, Jasper estaba aún más inestable. Las manchas corruptas se extendían como si quisieran devorarla desde dentro. No tengo más tiempo que perder, pensó Stella. Invocó agua a su alrededor y formó espinas afiladas como lanzas. Jasper lo notó e intentó recomponerse a la fuerza. Rose cuarzo. Gritó con rabia, mientras otra lluvia de rocas se lanzaba hacia Stella. Actúas como una niñita buscando atención, respondió Stella con dureza, subiendo a una roca de forma altiva, con la misma postura arrogante que alguna vez usó su diamante. Ese detalle hizo que Jasper abriera los ojos como platos, paralizada por un recuerdo que jamás quiso ver otra vez. Llegó mi turno, sentenció Stella. Y no te librarás. Jasper abrió los ojos con furia descontrolada. Sin siquiera respirar, lanzó aún más rocas en una lluvia frenética, como si el suelo hubiese decidido asesinar a la intrusa. Ni la gema más perfecta podrá contra nosotras, murmuró Stella, con una calma aterradora. Levantó la mano. Yo soy la reina del agua eterna, y tú, vas a sufrir. El mar respondió a su voz. Una serpiente gigantesca surgió desde el charco oscuro, formada por agua densa, reforzada con espinas rosadas que gritaban la presencia de Steven en cada filo. Era una criatura que unía lo mejor de él y lo más aterrador de Lápiz. Soy el poder, rugió Stella. La serpiente se elevó detrás de ella, lista para atacar. Miró a Jasper directamente a los ojos. La fusión temblaba, ampliando sus pupilas aún más, incapaz de apartar la vista. ¿Oyes mi nombre y no puedes pensar en otra mierda? Stella sonrió con desprecio. Muy bien. Aquí está tu Rose cuarzo, puta. Su voz retumbó en la cueva inundada. No te asustes. Soy la ley de este planeta. Y tú, Jasper, violaste cada maldita regla desde que pisaste esta tierra. Una sonrisa peligrosa cruzó su rostro. Soy la forma viva, ¿sabes? El poder de una gema, llevando sangre. La cueva entera tembló. La serpiente se lanzó como un rayo líquido. Con un sonido sordo, impactó contra Jasper, arrastrándola brutalmente. Intentó cubrirse con el escudo amarillo, pero solo logró amortiguar parte del golpe antes de ser arrastrada contra las rocas. Escupió saliva, gruñendo mientras las espinas la perforaban con cortes finos que desgarraban poco a poco su forma física. Y con cada espina, perdía más control sobre la fusión. Con un simple gesto, Stella ordenó a la serpiente que saliera de la cueva. Su presa fue arrastrada sin piedad hacia la superficie. Stella los siguió flotando con calma. En sus manos se formaba una flecha de agua comprimida, reforzada con cientos de púas rosadas. Era un arma hecha para atravesar. Suspiró con cansancio. Después de esto, voy a dormir un montón. Soltó la mano. La flecha salió disparada. Jasper, aún siendo arrastrada, golpeó con fuerza la cabeza de la serpiente, rompiéndola en 1000 gotas que cayeron como lluvia pesada. Se rió en histeria. Jajaja. Rose cuarzo, tu mascota no pudo conmigo. La risa se congeló en su garganta cuando sintió algo frío atravesar su pecho. Miró hacia abajo muy lentamente. Una lanza de agua con púas rosadas le había perforado el torso físico. Levantó la vista hacia Stella, quien solo la miraba con una expresión dura y silenciosa.
No, no pude, murmuró Jasper, con un hilo de voz. Vengarte, mi diamante. Su cuerpo se deformó. Otra voz surgió como eco, una que no era suya. Gracias, Rose Cuarzo. Fue sincera. Un estallido de luz cegó la escena. 4 gemas salieron disparadas en direcciones diferentes. Stella levantó el agua con delicadeza, deteniendo cada una antes de que cayera al mar. Las sostuvo como si fueran pétalos caídos. Suspiró al ver la gema de Jasper. Sin decir nada más, las encapsuló a las 4 en burbujas separadas. El silencio del mar fue su única respuesta. Miró su mano y notó cómo el brillo rosa se desvanecía lentamente. No dijo ninguna palabra más, simplemente envió las 4 burbujas hacia la casa y voló en esa misma dirección. La brisa fría le golpeaba el rostro mientras avanzaba envuelta en un haz de luz, y en el cielo pudo ver a Lápiz volando con Steven en su espalda, completamente exhausto. Sus alas de agua dejaban pequeñas gotas que caían como lluvia ligera, moviéndose al compás del viento. Aguantaste bastante, la verdad, comentó Lápiz con un suspiro de alivio, como si por fin pudiera respirar tranquila. Steven ni siquiera respondió al instante. Solo podía dejar que el aire saliera con el dolor que sentía hasta en las ideas. Pasaron unos segundos antes de que pudiera decir algo. Me duelen hasta los pensamientos, murmuró mientras se aferraba a Lápiz con todas sus fuerzas para no caerse. Tranquilo, te tengo, respondió ella, notando su peso cada vez más laxo, asegurándose de que no se deslizara ni un centímetro. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, y por un momento ninguno dijo nada. Lápiz miró de reojo la forma en que Steven brillaba tenue, ese rosa extraño que aún no se desvanecía por completo. Oye, ¿y ese estilo rosa, qué es? Preguntó con curiosidad genuina. Steven guardó silencio un momento, como si su cerebro tardara más de lo normal en procesar palabras. Ni puta idea, respondió con sinceridad cansada, sin fuerzas para inventarse una explicación épica. Lápiz soltó un resoplido antes de empezar a reírse a carcajadas, contagiando un ambiente que hace pocos minutos todavía estaba impregnado de tensión. Igual te ves bien en esa forma, comentó mirando al frente, como si lo soltara con total naturalidad. Steven solo la observó con una mezcla de vergüenza y resignación. Sentía que ni siquiera tenía energía para discutir. Me miro muy maricón con el color rosa, pensé con sinceridad, pero te agarraré el cumplido, porque después de todo sobreviví. ¿Qué es un cumplido? Preguntó Lápiz confundida, inclinando la cabeza levemente. Necesito enseñarte muchas cosas, añadí con una gota de sudor imaginaria recorriendo mi frente. ¿Tú crees? Respondió ella con un tono cargado de sarcasmo, como si estuviera probando el concepto. PFFF. Dejé salir otro suspiro mientras miraba a lo largo del mar. Las olas se movían pesadas, igual que mis músculos, y el reflejo de la luz sobre el agua me mostró algo que no podía ignorar. Prácticamente toda la batalla me había ocupado casi 5 horas. ¿Cómo tardé tanto? Pensé completamente confundido, viendo cómo el cielo ya anunciaba el final de la tarde, como si el universo entero me recordara lo lento que era para casi morirme. Llegando a la casa, ninguno notaría a nadie. Lápiz lo comentaría antes incluso de que Steven pudiera decir algo. No están, diría con simpleza. Yo solo asentiría con cansancio y murmuraría que, cuando regresaran, les avisara que iría a observar ovejas en mi cama. Caminaba con cierta dificultad, sintiendo cómo mi propia saliva hacía lo suyo. Lápiz me vería desplomarme en un sueño profundo, cayendo directo sobre la cama como si fuera un muñeco. Negaría con la cabeza al ver semejante desastre. Miraría hacia las habitaciones con una confusión evidente. Se preguntaría si debía hablarles, tal vez las gemas ya habían vuelto. Volvería a ver a Steven, completamente tieso como un venado en la autopista. Al final suspiraría, rindiéndose. ¿Qué más da?, pensaría mientras caminaba hacia la puerta y tocaba. Tras unos segundos, la puerta finalmente se abriría. Amatista la recibiría con un casual hola chica, mientras lanzaba una llanta sobre uno de los montones de basura que decoraban su habitación. Lápiz desviaría la mirada por instinto y, por su propia salud mental, decidiría no hacerse preguntas sobre el desastre. La saludaría con cierta duda, preguntando si podían hablar las 4. Su mirada volvería inevitablemente hacia Steven, quien ahora roncaba mientras su piel soltaba un tenue humo. La expresión de Amatista cambiaría al instante. Correría hacia él preocupada.
Al llegar a su lado, notaría los moretones de Steven, observando cómo sanaban a una velocidad notable. El humo era nuevo, pero no demasiado alarmante. Rose solía hacer cosas extrañas, aunque se recordaría a sí misma que ese no era Rose. Buscaría rápidamente algunos pañuelos y comenzaría a colocarlos sobre Steven. Lápiz, todavía en la puerta y completamente confundida, preguntaría qué estaba haciendo. Amatista la miraría de reojo. Explicaría que eso era algo que Perla hacía muy seguido cuando Steven se enfermaba o se lastimaba, aunque ella casi ni lo notaba desde que había dejado de enfermarse. Lápiz asentiría lentamente, procesando la información. Diría que eso de enfermarse era cosa de humanos. Amatista la tranquilizaría diciéndole que sí, que no era contagioso para las gemas, o al menos eso creía. Lápiz suspiraría y finalmente se acercaría para ayudar en lo que pudiera. Luego de varios minutos en los que ninguna dijo nada, finalmente escuché a Amatista romper el silencio. ¿Qué pasó?, preguntó mientras miraba a Lápiz. Ella solo suspiró con cansancio. Se encontró con Jasper, respondió. Amatista explotó con un enorme ¿qué? Pero enseguida se tapó la boca al ver que yo seguía durmiendo. Yo solo ronqué más fuerte, como si supiera que debía arruinar el momento dramático. ¿Cómo?, dijo después en un susurro apretado que básicamente significaba explícame carajo. Lápiz volvió a suspirar y empezó a contarlo todo. Una explicación épica más tarde. Amatista no dijo nada durante toda la explicación. Solo se quedó con cara de confusión total cuando Lápiz mencionó mi forma rosa y cómo había hablado. Aún así, se notaba que se tranquilizaba al ver que Lápiz había estado conmigo todo ese tiempo. ¿Entonces ya están en el templo?, preguntó finalmente después de escuchar cómo habían guardado las 4 gemas. Sí, respondió Lápiz mientras se dejaba caer en el sofá. Les explicaré lo que pueda a las chicas, creo que capté cada detalle. De igual manera vamos a confirmar si las 4 gemas fueron al templo, dijo Amatista con esa cara de qué mierda pasó en las horas que no estuvimos. Lápiz solo respondió con un sí mientras soltaba otro suspiro largo. Oye, dijo después de unos segundos. Sí, contestó Amatista con confusión, como preguntando falta algo más. Para nada, dijo Lápiz rápido. Se quedó callada un momento antes de añadir, bueno, en la fusión, y empezó a jugar con los dedos de las manos, nerviosa. Vi a Amatista mirarla con comprensión inmediata. El poder, ¿verdad?, dijo con tono de quien ya sabe por dónde va la cosa. Sí, respondió Lápiz mirando hacia otro lado, tímida. Es normal, dijo Amatista. Pero no intentes forzarlo. La fusión es delicada, y más cuando se trata de Steven. Lo dijo mientras me veía dormir con una expresión de concentración absurda para alguien que estaba roncando. Steven no es fan de forzar las fusiones, aunque es abierto a ellas si son necesarias. Creo que con quien más se ha fusionado es con Connie, pero ella está de viaje ahora mismo. Lápiz asintió con un poco de frustración. ¿Crees que me pida que me fusione con él?, preguntó al fin. Amatista soltó una carcajada. De todo lo que pasaron hoy y eso es lo que te preocupa. Le dio unas palmadas en la espalda, haciendo que Lápiz se sobresaltara por el contacto repentino. Solo sigue tus instintos. Di la verdad. Ser franca es lo mejor, y más con Steven. Lo peor que te puede decir es que no. Igual que Perla, que la rechazó un montón de veces. Amatista volvió a reírse recordando eso. Lápiz solo terminó sonriendo. Gracias, dijo finalmente. Ni lo menciones, respondió Amatista. Luego miró hacia mi habitación y añadió con total seriedad, estate lista para una perla loca que va a venir a cuidar a Steven. Yo solo asentí con 3 gotas de sudor recorriéndome la nuca mientras veía a Amatista alejarse. Ella se despidió con un gesto tranquilo y entró a los cuartos como si nada hubiera pasado. Me quedé sola en la sala, respirando hondo, y dirigí la mirada hacia Steven. Estaba profundamente dormido en el sofá, pero su expresión me dejó congelada. Tenía la cara tensa, como si estuviera concentrado en algo enorme, y además parecía enojado. No entendía cómo podía verse tan serio incluso dentro de un sueño. Sentí que la escena se volvía más intensa a medida que la observaba. Era como si mi propia perspectiva se acercara poco a poco a su cabeza, intentando descubrir qué ocurría dentro de su mente. ¿Por qué Steven estaba enojado mientras dormía? ¿Por qué podía verse tan decidido incluso soñando? La pista estaba justo ahí, evidente y oscura.
uñas negras. Capítulo 50. El color de la perfección. Me pregunté en voz alta qué le pasaría a Steven mientras observaba cómo la perspectiva se acercaba lentamente a su cabeza. Pude notar que estaba sudando, lo cual solo hacía que la inquietud aumentara. Y entonces entendí que, como lectores de esta historia, estábamos a punto de presenciar la cosa más esquizofrénica jamás escrita por mí, y lo digo completamente en serio. Me encontré de pronto dentro de un vacío en mi propia mente, nada fuera de lo normal al inicio. Todo era negro, completamente silencioso, hasta que dejó de ser negro. ¿Blanco? ¿Por qué blanco? Sin aviso alguno fui jalado hacia algún lugar desconocido. Lo único que salió de mi boca fue un grito de desesperación mientras era arrastrado sin control. ¿Qué mierda pasa ahora, puta madre?, pensé mientras sentía cómo mi cuerpo era arrastrado hacia cualquier dirección sin lógica alguna. Solo quería descansar. Me lo dije a mí mismo en forma chiví, cansado y resignado, mientras seguía siendo llevado a través de un túnel que claramente no había visto antes. Tremendo, ahora tengo actualizaciones de cómo ser arrastrado al sueño de alguien o qué. Hace poco fui lanzado al sueño de Shadia y sinceramente no quiero volver a ver a Lars sin ropa nunca más. Solo recordarlo me hizo temblar del asco. Carajo, debería buscar alguna manera de controlar esta cosa. El Steven original pudo, si mal no recuerdo. Ese era el tipo de pensamientos que cruzaban mi mente mientras la corriente de sueño me seguía arrastrando sin compasión hacia lo desconocido. De la nada observé cómo estaba volando por el espacio. Solté un wow con mi voz totalmente alocada mientras cruzaba la nada a una velocidad extrema hacia un punto indefinido. O al menos eso creía, porque sinceramente no soy tan bueno guiándome en el espacio, ¿saben? Mientras veía cómo todo alrededor se estiraba al estilo Star Wars, una nave apareció a mi lado. Me quedé quieto durante unos segundos, con puntos suspensivos literales flotando en mi cabeza. Giré la vista hacia el interior de la nave y noté a una gema verde acompañada de un escuadrón completo que, por el equipamiento y la actitud, claramente estaba haciendo trabajo de gemas. Solo los observé un instante antes de ser jalado otra vez, aún más rápido que antes. Nueva gema, pensé, recordando de inmediato la forma que tenía. Volví la vista hacia arriba, o al frente, o hacia donde fuera, realmente no tenía ni idea de la orientación. Planetas y estrellas pasaban a mi alrededor en un caos visual impresionante. Primera vez que me pasa esto, murmuré para mí mismo. Parecía que me había inhalado crack por esta madre. Aunque, siendo sincero, después de la fuerza que usé contra Jasper tampoco me sorprendería tener efectos secundarios. Y sin previo aviso, aparecí en un lugar completamente blanco. ¿Eh? Dije mientras tenía una expresión chiví completamente confundida. Me quedé mirando a mi alrededor sin entender nada. ¿Y ahora dónde carajos estoy? Murmuré mientras alzaba la vista y no veía absolutamente nada. Solo blanco. Todo blanco. Un blanco tan blanco que hasta daba miedo. Solté unos puntos suspensivos en mi mente mientras seguía girando la cabeza. ¿Y qué? ¿Estoy en el cielo o por qué tan blanco? En el cielo no estás, dijo una voz justo detrás de mí, tan de la nada que me puso completamente tenso. ¿Quién eres, criatura? Dije con el alma al borde de salirse del cuerpo. Giré lentamente hacia la dirección de la voz y me quedé con cara de palo, acompañado no de 3, sino de 6 gotas de sudor cayéndome por la nuca. Porque justo ahí, detrás de mí, había una mujer colosal, una figura gigantesca de un blanco absoluto. La mencionada dirigió la mirada hacia donde sentía mi presencia. ¿Qué eres, criatura inferior? Dijo con tanta arrogancia que instantáneamente me salieron 3 líneas negras de enojo. ¿Cómo que inferior, güey? ¿Qué te pasa? Solté irritado. La figura, con las manos en una pose tan ridícula como perturbadora, me observó, o al menos apuntó su atención hacia mí. Oh, vamos, presencia insignificante. Hizo una pausa dramática, como si estuviera anunciando el clima o algo así. Eres un ser orgánico, ¿no? ¿Y por qué te respondería? Dije levantando una ceja que ella claramente no vio porque no tenía ojos visibles. O no sé, su cabeza era demasiado blanca para distinguir algo. Ella se llevó la mano a la boca con una elegancia exagerada. Jajaja, rió como si acabara de escuchar un chiste de alta comedia. Te ves bien rarita de esa forma, dije con total sinceridad. Blanco se quedó paralizada. Era evidente que nunca nadie le había hablado así. Rara. Repitió como si la palabra fuera un insulto arcano prohibido durante milenios.
Yo, dándome cuenta demasiado tarde de que acababa de insultar accidentalmente a un ser que probablemente podía aplastarme con un pensamiento, solo sentí 3 gotas extra de sudor correr por mi nuca, pero igual seguí hablando. Total, estaba en un sueño, que era lo peor que podía pasar. Blanco fijó su atención directamente en mí y lanzó un rayo blanco sin avisar. ¡Carajo! Grité mientras me lanzaba hacia un lado para esquivarlo. Oye, ¿qué te pasa? Le dije con 3 líneas negras marcándoseme en la frente. Soy la perfección, declaró Blanco con voz solemne. Soy la paleta de colores perfecta. No permitiré que un sucio orgánico venga a manchar mi legado de milenios. Me quedé callado, esquivando rayo tras rayo como si estuviera en un minijuego infernal. No quería usar mis poderes. ¿Y si los usaba y esta mujer descubría quién era realmente? Ni cagando me arriesgaría. Ya pues, eres perfecta, dije con un sarcasmo tan grande que podría haber llenado el espacio en el que estábamos. Esquivaba otro rayo mientras lo decía, sudando como loco. Blanco adoptó una pose aún más altiva. A su lado apareció una perla igualmente blanca, ambas en pose como si hubieran ensayado la escena. ¿Ves? No era tan difícil, dijeron al mismo tiempo con la soberbia inflada al máximo. No que no te importaba lo que pensaran los orgánicos, pensé con 3 líneas negras de enojo mientras me preparaba mentalmente para lo que viniera. Notando cómo simplemente me ignoraba, me dediqué a observar con más calma todo el lugar. Solo había blanco. Blancura absoluta. Incluso las columnas eran blancas, impregnaban el espacio de una manera absurda, como si alguien hubiera puesto el brillo al máximo. Caminé por todo el lugar con tranquilidad, aunque siempre mantuve la mirada en Blanco, que a veces me seguía como si pudiera verme, aunque sabía que en realidad solo percibía mi presencia. ¿Y qué haces? Dije finalmente, porque sinceramente empezaba a creer que no podía hacerme daño. O no mucho. Ella me miró desde su perfecta y ridícula pose en T. Trabajando, dijo con solemnidad. El imperio perfecto debe ser perfecto, y para que sea perfecto debe ser manejado por alguien perfecto. Solté unos segundos de silencio mental. Ajá. Claro. Como si no hubiera escuchado esa frase 1000 veces en villanos random. Allá, murmuré mientras observaba a la perla. Mi propia gema brilló un poco, aunque ella no lo notaría porque eso pasaba en el mundo físico. Este eres tú. Dije levantando una ceja. Blanco se sorprendió por unos segundos, aunque rápidamente recuperó su pose altiva. ¿Por qué lo dices? Preguntó con curiosidad. No sé, es bastante obvio, respondí. Por ejemplo, ambas son blancas. Muchas gemas son blancas, dijo Blanco con rapidez, casi molesta. Pero no como esta, comenté mientras caminaba alrededor, notando cómo la perla seguía exactamente mi mirada. Además, dije con una sonrisa que no pude evitar, normalmente solo me puede ver una gema. ¿Y como ella me sigue la mirada al mismo tiempo que tú? Blanco quedó sorprendida por mi hipótesis, aunque claramente no pensaba decirle que yo ya sabía ese dato desde hace tiempo. Pero valió verga. Eres interesante, dijo finalmente Blanco con una calma peligrosa. Oye, ya que andamos de comadres, murmuré mientras tomaba la mano de la perla. Ella, por un instante, cambió a un tono rosa, aunque solo yo lo noté y Blanco no. Me quedé en silencio un momento, sorprendido por ese detalle, pero me recompuse enseguida. Ya que andamos de comadres chismosas, dije, viendo cómo Blanco alzaba una ceja blanca que ni se notaba pero igual se sentía. ¿No te duele tener las manos como el meme? Dije con una risita contenida. ¿Meme? Repitió Blanco totalmente confundida, pero antes de que pudiera preguntar algo más, una alerta pareció llegarle. Su actitud cambió de inmediato. Mandó a la perla rápidamente, aunque la perla tardó unos segundos más en soltar mi mano espiritual. Tomé nota mental de eso con rapidez. Y entonces, sin previo aviso, Blanco me lanzó varios rayos más. Uno me dio. Grité mientras me agarraba la pierna, que ahora estaba echando uno. Literalmente uno. Me quedé mirando a Blanco, que había escuchado perfectamente mi sonido de dolor y ahora tenía en el rostro la sonrisa más come mierda que había visto en años. ¿Qué te ríes, güey? Dije con enojo. Claramente no fue lo más inteligente que pude soltar. Pasaron unos segundos en los que fui brutalmente apaleado por los rayos de Blanco. Era básicamente una sesión de electrocutación premium sin anestesia ni previo aviso.
Un silencio pesado invadió toda la habitación blanca. ¿Ya te moriste?, preguntó Blanco desde su pose en T. Si uno miraba con atención, podía notar una expresión de asco escondida en sus ojos perfectos de come mierda. Ya quisieras, Pino Blanco, respondí con humo saliéndome del cuerpo. No tenía heridas visibles, pero sentía cómo me drenaba la energía de una forma que no me gustaba para nada. Ella me tiró otros 9 rayos, solo por si acaso. Puta madre, deja de tirar tus rayos láser, dije ya encabronado. Vete. No eres lo suficientemente perfecto para estar en mi presencia. Si no he muerto es porque soy fuerte, ¿no? Respondí después de unos segundos. Ella no dijo nada, pero me miró de reojo, aunque seguía en esa maldita pose de palito parado. Oye, ya en serio, ¿no te duele estar en esa pose?, pregunté. Eso me ganó otros 8 rayos más directo al alma. Puta madre, gruñí desde el suelo, hecho mierda. Eres resistente, comentó al fin. Gracias por el halago, dije con sarcasmo mientras me levantaba. El sudor me caía como río, como si estuviera a punto de evaporarme. Espero que esto no duela mañana, murmuré para mí mismo. ¿Cómo te llamas, criatura inferior y orgánica?, preguntó Blanco. Suspiré pesadamente. Oye, de verdad eres como rarita. Si cualquier ser del universo te escuchara hablar, te etiquetaría como rara. Tu forma de expresarte no es perfecta, es de subnormal. No eres perfecta. La perfección no existe. Solo porque naciste con el color blanco no quiere decir que seas la perfección. He visto seres mucho más perfectos que lo que tú llamas perfección. No eres nadie, solo un color nacido por suerte. Y si la suerte es perfección, entonces eres solo eso, suerte. Una gota más en la infinidad del universo. Seguramente más allá hay alguien mejor que tú en todo, y tú aquí creyéndote superior solo por ser blanca. Y viéndolo bien, eso es racista, ¿no? Blanco se quedó callada ante mi arrebato. Normal que me desquitara después de recibir tantos rayos que casi me fríen el alma. Ella negó con la cabeza. No entenderías la perfección, respondió. Ojalá, no jodas entonces, dije mientras me alejaba. ¿Dónde está la salida de aquí? No quiero estar encerrado con alguien con menos de 40 de IQ. La palabra IQ claramente la irritó porque no sabía qué significaba, y eso la molestó aún más. Me lanzó otro rayo, pero esta vez lo esquivé sin pensarlo. Loco, ya deja de joder con tus rayos, dije con 3 líneas negras imaginarias sobre la cabeza. De pronto sentí un tirón en mi ser, como si alguien hubiera al lado de mí desde afuera. Por fin. Grité mientras notaba cómo mi conciencia empezaba a regresar. La perfección me la puedo pasar por el pretú. No terminé la frase porque Blanco alcanzó a lanzarme un último rayo justo antes de que desapareciera. Y así, mi presencia se desvaneció de la habitación blanca. El silencio volvió a invadirlo todo. Patético. Lo dijo, pero una pizca de duda se me clavó en el pecho. Nunca había hablado con nadie por tanto tiempo, ni siquiera con mis hermanas, ni siquiera con Rosa. Negué con la cabeza mientras me preparaba para recibir a Azul, porque quería una audiencia conmigo desde hace tiempo, y sinceramente sí quería hablar un poco más con mis hermanas. ¡Qué estrés!, murmuré, justo cuando la perla blanca apareció como si nunca se hubiese ido. Le pregunté qué opinaba y solo se limitó a sonreír como un títere. Me llevé una mano a la boca y solté una pequeña risa mientras comentaba que se me olvidaba lo perfecta que era ahora, aunque la duda ya estaba más que implantada. Mientras tanto, Steven volaba de regreso a su casa cuando sintió un dolor fantasma recorrerle el cuerpo entero. Su gema brilló, percibiendo el dolor, y expulsó un brillo rosa que lo atravesó. Su cuerpo cayó como un meteorito directo a la tierra, justo hacia donde descansaba su forma física. Blanco, hija de puta, grité con dolor mientras humo salía de mi cuerpo. Las 4 gemas que estaban discutiendo se quedaron paralizadas, y todas me miraron de manera mecánica mientras yo observaba alrededor sin entender nada. Ya estoy en este plano astral, dije completamente confundido. Miré hacia donde estaba León y el muy desgraciado estaba echado como si no me hubiese llevado a la zona de guerra hace unos minutos. Me giré hacia las gemas. Perla estaba llena de mocos, observándome como si hubiese recuperado a su mascota perdida. Garnet parecía más tranquila al verme moverme. Amatista, bueno, era Amatista. Me levantó el pulgar aunque se le notaba el estrés. Y Lápiz, ella estaba jugando Minecraft.
Me vio de reojo, me sonrió y siguió construyendo su casa. Totalmente normal, suspiré. ¿De qué me perdí? De repente fui tacleado por una perla salvaje que me hizo caer de nuevo en mi cama. ¡Ah! Gemí mientras Perla me ahogaba con su abrazo. Mi bebé, exclamó. Me preguntó si quería comida, si quería mi favorita, si me sentía bien, si quería fusionarme con ella. 3 líneas negras aparecieron en mi mente. Sí, sí, sí y no, respondí mientras la apartaba. Me unté saliva en las partes donde más me dolía y sentí cómo me curaba. Qué relajante, dije mientras me levantaba y me estiraba. Lápiz, ¿cuánto tiempo pasó? 10 horas, respondió. 10 horas, repetí sin poder creerlo. Sí. Bueno, Perla, ¿me vas a hacer la comida o la hago yo? Voy yo, siéntate, dijo rápidamente mientras corría hacia la cocina. Perla, ¿me haces a mí también? Gritó Amatista mientras corría detrás. ¿Te has portado bien? Preguntó Perla. A huevis, respondió Amatista. Entonces sí, contestó Perla entre risas mientras ambas desaparecían en la cocina. Hola, Garnet, dije mientras bajaba a la sala y me sentaba a su lado. Le pregunté cómo les había ido en la misión que tuvieron. Nada nuevo, comentó Garnet con total normalidad. Entramos a un templo antiguo de gemas, había 2 mutantes, pero las desaparecimos. Costó un poco, eran gemas guerreras. Tarareé mientras buscaba en mi armario de la sala. Ropa nueva, dije con alegría al encontrarla. Me la puse mientras 2 gemas me miraban fijamente. ¿Qué me ven?, dije con 3 líneas negras en mi cabeza. Nada, nada, respondieron Garnet y Lápiz al mismo tiempo. Resoplé con fuerza. Nos quedamos en un silencio cómodo. Se escuchaban los sartenes de fondo junto a las risitas de Perla y Amatista en la cocina. Garnet y Lápiz comentaban cómo un aldeano de Minecraft les había puesto mala cara a ambas. Yo solo sonreí. Esperaba que eso durara para siempre. Sentí la energía de mi gema recorriéndome y supe que necesitaba controlar mi nuevo poder. 3 líneas de cansancio me cruzaron la mente mientras también pensaba en algo más. Y también necesito, murmuré mientras miraba hacia Perla, hablar con ella. Capítulo 51. ¿Ayudarás? Entonces dije mientras miraba a Lars. Le pregunté si la relación con Sadia iba bien o si todavía se agüitaba por todo. No respondió de inmediato. En lugar de eso, Lars me dio un golpe en la nuca. Ay, dije con dolor fingido, llevándome la mano a la cabeza. Vamos poco a poco, susurró Lars para que Sadie no lo escuchara. Simón, güey, dije con total seriedad. Como dijo un gran sabio, ve por escalones. Existen 15 escalones, ve poco a poco. Lars levantó una ceja, claramente intrigado. ¿Y qué hay en el escalón 15? Preguntó con una ceja aún más alzada. Lo miré con una expresión significativa, sin decir nada más. Oh, dijo Lars mientras se ponía rojo, aunque una sonrisa de suficiencia apareció en su rostro. Tal vez vamos por el 7, añadió encogiéndose de hombros. Perfecto, respondí mientras ambos nos mirábamos fijamente, como si acabáramos de sellar un pacto sagrado. Después de unos segundos de silencio, le pedí mi café. Lars tardó un segundo en reaccionar hasta que recordó a qué había ido. Ah, sí, dijo mientras se giraba. Yo solo me reí un poco, ya más tranquilo. Es que es de mañana y es bueno ver a alguien conocido, ¿sabes? Comentó mientras me servía el café. Da igual, no es para mí este café. Si fuera para mí estaríamos hablando todo el rato, dije mientras agarraba unas cuantas donas y las pagaba. Me despedí diciéndole que saludara a Sadia y salí caminando de la gran rosquilla. Floté tranquilamente por la mayor parte de Ciudad Playa hasta caer con suavidad en la zona de lavado de autos. Padre, dije mientras caminaba hacia la camioneta. Estevo, respondió Greg mientras salía del vehículo. ¿Ya vas a abrir? Pregunté con una ceja levantada. Sí, aunque estos días tu padre ha estado bastante ocupado. Hace poco arreglé 5 motores de turistas. Increíble, ¿no? Dijo con orgullo. Fua, respondí con genuina admiración. Ahora no te falta nada para un buen café, ¿no? Añadí. ¿Un café? Dijo Greg con alegría mientras me agarraba el vaso. Es de la gran rosquilla, ¿no? La mera, respondí mientras me sentaba en una silla.
Saqué de mi bolsa unas frutas y le dejé algunas a mi padre para que cuidara su salud. Debes comer bien, siempre te digo que estás muy regordete, le dije con total seriedad a mi padre, quien solo se rascó la nuca sin saber qué responder. Ambos nos reímos y empezamos a hablar. Ya tenía tiempo sin hablar tan ameno con él, y la verdad fue bastante nutritivo, no solo para el cuerpo, sino para la cabeza. Las horas pasaron rápido. Yo retomé un poco de lo que solía hacer estos días. Siempre me gustó pasar tiempo con mi padre, pero por todo el estrés con Jasper no había podido hacerlo. Aunque, siendo sincero, ese estrés aún no había terminado. Me voy, padre, dije mientras empezaba a flotar. Todo bien, Estevo, respondió mientras chocábamos los puños de una forma épica, como siempre. Adiós, dije antes de salir volando por los aires. Mientras miraba cómo el suelo se hacía cada vez más pequeño, cambié de rumbo y fui directo a la casa. Caí tranquilamente frente a la puerta y la abrí. No había nadie, ni siquiera lápiz. Las gemas se la habían llevado prácticamente arrastrada a una misión. Negué con la cabeza al recordar cómo fue esa petición. Caminé tranquilo hacia la puerta del templo y esta se abrió sola. Cuando se cerró detrás de mí, apareció la ilusión de mi madre, caminando a mi lado con esa calma que siempre imponía. ¿Vas a ir, no? Dijo. Lastimosamente sí. Confío en Perla, pero es mejor tener una técnica preparada. El holograma de mi madre guardó silencio por un momento. ¿Y Bismuto? Me quedé quieto. El silencio se apoderó de toda la habitación. ¿Te olvidaste de ella, no? Mi silencio fue suficiente respuesta. La imagen de mi madre empezó a reírse como loca. Ja, realmente se te olvidó. Carajo, murmuré mientras me agarraba la cara. Luego la saco, igual no siente nada, pensé mientras seguía caminando como si no hubiera escuchado nada. El holograma de mi madre tuvo 3 líneas de sudor, pero aún así caminó detrás de mí. Bueno, tú decidirás. De todos modos yo no puedo salir de aquí, dijo mientras me revolvía el pelo. 3 líneas de enojo aparecieron en mi cabeza. Mejor dime dónde está el tubo ese rojo para ir a las otras habitaciones, dije con fastidio. Aquí está. ¿Y, hijo? ¿Sí? Respondí mientras me subía al tubo. Buena suerte. Asentí en silencio mientras descendía hacia las demás habitaciones. Mi madre desapareció en cuanto dejé atrás la habitación principal. Mientras descendía por el templo, no podía evitar pensar en qué le diría. Además, sentía que incluso Pelirot podría estar infectada, así que, por si acaso, antes de que pudiera regenerarse por completo, pensaba darle con mi saliva. Si no recordaba mal la serie, Steven había querido hacer algo parecido con Jasper antes de que se transformara, así que la teoría estaba, solo faltaba la práctica. Bajé por distintas habitaciones. La de Perla, la de Amatista y, finalmente, la que buscaba. Llegué al corazón del templo. Miré a mi alrededor y vi muchas gemas. Cientos. Miles. Tal vez. Eran demasiadas, todas encerradas en burbujas flotantes. Observé con cuidado, asegurándome de que Garnet no estuviera ahí. Solo flotaba, caminando en el aire lentamente, mientras mis ojos recorrían gemas que ni siquiera aparecieron en la serie. Mi mirada se detuvo en la gema de Jasper. La observé durante un largo rato. ¿Debería romperte? Dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Mi gema comenzó a brillar suavemente, como si intentara calmarme, y lo logró. Negué con la cabeza. Aún así, sabía que de alguna manera iba a usar a Jasper. Volví a caminar por el aire, observando gemas de misiones pasadas. Gemas de arena, de agua, algunas con formas extrañas, otras simplemente grotescas. Babosa de mierda, murmuré al ver la 10ª de esas cosas, y todavía faltaban más. Aquí está, dije mientras observaba una gema triangular de color verde. Parecía nítida, pero para estar seguro la bajé con cuidado hasta el suelo y la aparté del resto. Me quedé mirando fijamente la burbuja durante varios segundos, en los cuales el lugar entero parecía estar esperando mi decisión. ¿Qué más da?, murmuré mientras me untaba saliva en la mano y rompía la burbuja. La gema no esperó más y comenzó a brillar. Antes de que pudiera formarse por completo, le pasé la mano cubierta de saliva por encima. El brillo se volvió más tenue, más tranquilo, como si se le hubiese quitado un peso enorme de encima. Invoqué mi escudo por precaución y observé cómo la gema caía al suelo sin más.
Noté que en sus pies aún quedaban pequeños rastros de monstruificación. Me mantuve atento, observando a la gema frente a mí, que solo miraba al suelo. Miré lentamente a mi alrededor y noté cómo su rostro se volvía aún más pálido al ver todas las gemas encerradas. Cuando cruzó miradas conmigo, esperé furia, tristeza, odio, algo. Pero no. Ella comenzó a llorar y se dejó caer en el suelo, sollozando sin control. Gracias, 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 repetía Peridot una y otra vez. Me quedé sin palabras. La Peridot que conocía de la serie, arrogante y orgullosa, con todo su desarrollo, ahora estaba prácticamente inclinada ante mí. La observé en silencio durante varios segundos, dejándola llorar todo lo que necesitara. Finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. Hola, dije con una sonrisa suave. Bienvenida al mundo sin ser una fusión loca. Creo que no fue lo mejor que pude haber dicho, porque empezó a llorar otra vez. Me senté con calma a su lado, observándola. Teníamos tiempo, o eso pensaba, ya que las chicas estaban en una misión y sinceramente no quería explicar por qué tenía a Peridot llorando desconsoladamente en el templo. ¿Ya estás bien?, pregunté con suavidad. Ella asintió lentamente, aún con las manos apoyadas en el suelo. ¿Quieres salir ahora?, añadí. Solo te advierto que podrían surgir algunos problemas afuera. Levantó la vista mientras yo la miraba con una sonrisa tranquila. Suspiré. No me sacarías así como así, ¿cierto? Resoplé. Nada es gratis, Peridot, dije, pero le devolví una sonrisa tranquilizadora. Ahora mismo tienes dos opciones. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Puedes venir conmigo y ayudarme con lo del clúster, o puedes permanecer en una burbuja. Se tensó al escuchar la palabra clúster, pero aún así tomó su decisión. Te ayudaré, pero, dijo mientras miraba una gema en particular. A ella no la saques. No lo haré, respondí de inmediato. No lo merece. Comencé a caminar hacia la salida del templo. ¿Vienes? Peridot miró por última vez la gema amarilla, dedicándole una mirada llena de odio puro, y luego corrió detrás de mí. Y así, sin más, comenzaba una nueva etapa en la vida aparentemente normal de Steven. Fin del capítulo 51.